me presento, soy el psicólogo Omar Susano. Este es el podcast Perspectivas Psicológicas y el día de hoy tenemos una temática muy especial que se refiere a los trastornos o al trastorno de bipolaridad, ¿no? Que igual ya iremos explicando, pero me gustaría si me ayudas para presentarte, colega. Claro que sí, con gusto. Israel Galicia, psicólogo y tanatólogo clínico, y nuevamente es un placer, colega, estar aquí contigo compartiendo estos podcasts en los que vamos a dar continuidad, ¿no? Esa es la idea, de dar continuidad a los temas con los que cerramos el 2024, que era depresión y ansiedad, ¿no? Hablamos de algunos otros trastornos por ahí, pero no lo habíamos hecho de manera específica, ¿no? Como que dedicarle un podcast a algún trastorno así en específico hasta que llegamos a esto de la ansiedad, ¿no? De la depresión y la ansiedad que tuvimos ahí, me parece que fueron 4 podcasts, ¿no, colega? Los de depresión y ansiedad. Y abrimos este año precisamente hablando en general de trastornos mentales, trastornos de personalidad, ¿no? Y de ahí pues salió esta dinámica, ¿no? De que vamos a ir tratando cada trastorno mental representativo, ¿no? Principalmente, a lo mejor no todos porque son muchísimos, ¿no? Pero sí los más representativos, los que más aquejan, como te comenté, pues ya vimos depresión y ansiedad, les sugerimos esos podcasts que los puedan ver. Y pues ahora estamos con el trastorno bipolar, ¿no? Del que vamos a platicar en este podcast, colega. Así es, y bueno, hay por ahí varias maneras de que pudiéramos comenzar, pero a lo mejor me gustaría innovar, como también vamos a tener un nuevo podcast donde vamos a tocar una temática y la vamos a desarrollar en un solo capítulo. Con esa intención, pues me gustaría comenzar de esta manera, como dando una, pues digamos, con una introducción, ¿no? A la temática. Si me lo permites, igual lo pregunté directamente con Meta, pero pues nos va a decir como varias cosas, a lo mejor a grandes rasgos, ¿no? Sí. Entonces, si me lo permites, sería un poquito que nos explicara qué es la bipolaridad, pero con cómo se siente, las causas, etcétera, ¿no? Y entonces a grandes rasgos, porque sí es muy general, a grandes rasgos, ¿qué es la bipolaridad, ¿no? Y nos menciona que es un trastorno del estado de ánimo que puede hacer que una persona experimente cambios extremos en su humor y energía. Esto puede incluir episodios de depresión, sentirse triste y sin energía, y episodios de manía, sentirse muy feliz y con mucha energía, ¿no? Que son como contrastantes, ¿no? También cómo se siente, imagina que estás en un sub y baja emocional, un día te sientes muy feliz y con mucha energía y al día siguiente te sientes triste y sin energía. Esto puede ser muy confuso y difícil de manejar. ¿Por qué sucede? La bipolaridad puede ser causada por una combinación de factores, incluyendo la causa genética. Si tienes familiares con bipolaridad, es más probable que la desarrolles. La química cerebral, los cambios en la química cerebral pueden afectar el estado de ánimo. Estrés, el estrés puede desencadenar episodios de depresión o manía. ¿Cómo se diagnostica? Bueno, pues un profesional de la salud mental, como un psicólogo o un psiquiatra, puede diagnosticar la bipolaridad después de realizar una evaluación completa. Esto puede incluir entrevistas con la persona, con la familia, pruebas psicológicas, evaluación de la historia médica. ¿Cómo se trata la bipolaridad? Se puede tratar con medicación para ayudar a controlar el estado de ánimo, terapia para aprender a manejar los síntomas y desarrollar habilidades para el coping, que ya hablaremos un poquito de esta, pues es una técnica, ¿no? El coping como tal. El apoyo de la familia y amigos, el grupo de apoyo. ¿Y qué puedes hacer si crees que tienes bipolaridad? Habla con un adulto de confianza, con un padre, con un maestro, con un consejero. Busca ayuda profesional de un psicólogo, de un psiquiatra. Aprende todo lo que puedas sobre bipolaridad y cómo se trata. Y recuerda que la bipolaridad no es algo de lo que debes avergonzarte, es un trastorno del estado de ánimo que puede ser tratado con la ayuda adecuada, no estás solo, ¿no? Pero adicional a esto, pues también quisiera, más a grandes rasgos de lo que dijo el Meta, pues que se puede confundir también esta temática con la adolescencia, ¿no? O sea, siendo bien sinceros, muchos adolescentes tienen estos cambios de estado de ánimo hacia arriba, hacia abajo,
y es una etapa en donde estás en esa búsqueda de tu personalidad, donde de repente no tienes afianzada precisamente una personalidad y es muy fácil que la podamos confundir. Entonces también creo que nosotros como psicólogos tendremos que tener esa habilidad de reconocer también primero la etapa del desarrollo en la que está pasando el cliente, ¿no? Que pues probablemente a lo mejor escuchando mediante la entrevista, sabiendo detrás de la persona que hay, ¿no? Que hay en la familia, qué situaciones están pasando, si está recientemente algún duelo ocurriendo o varios duelos ocurriendo en la situación del adolescente, pues esto se puede complicar y puede verse precisamente como un trastorno cuando en realidad se están afianzando muchas cosas en el adolescente, ¿no? Y hablo mucho de esto porque sí puede ser muy confuso, ¿eh? O sea, para un psicólogo a lo mejor que va iniciando pudiera ser esto de diagnosticar con la pluma rápida, ¿no? Que yo le menciono, empezar a diagnosticar a todos tus clientes que te llegan y podemos Mm. cometer el error de decir, pues todos tienen un trastorno bipolar, ¿no? Porque Sí, están pasando por situaciones difíciles o el país está pasando por situaciones difíciles y entonces de repente la gente puede estar mal informada o de repente teniendo estos contrastes informativos y pues la situación de una guerra en Rusia, la situación nos puede estar como que fomentando mucha información que nos puede estar generando mucha bronca, ¿no? Pero bueno, no sé si quieras apoyarme con tu punto de vista, colega, ¿qué opinas de esto? mm, Bueno, vamos a esperar a ver si... Ah, sí, sí, te sí, tengo todavía. sí, aquí estamos. Es que estaba muy atento a lo que comentabas, colega. Fíjate que ahorita vamos a ir definiendo lo que es el trastorno bipolar. Obviamente entra en los trastornos afectivos, ¿sí? Cuando ya nos vamos a lo que son los manuales diagnósticos, lo que es el CIE y lo que es el DCM, vamos a entender que el trastorno bipolar entra en los trastornos afectivos, ¿no? Y ahorita lo que comentas, pues vamos a ir definiendo qué es la bipolaridad. Voy a hablar ahorita un poquito de la historia de este trastorno, pues es bien interesante, pero vamos a entender sus dos fases, ¿no? Así de entrada, la depresión y la manía, ¿sí? ¿Y por qué comento esto? Porque ahorita lo que hablabas al último de que se puede confundir con otros trastornos o incluso con estados anímicos, emocionales, conductuales, incluso, por ejemplo, en la etapa de la adolescencia, sí es importante ir detectando e ir diferenciando, ¿no? De hecho, por eso la importancia del diagnóstico diferencial, que ya lo hemos mencionado en algunos otros podcasts donde hablamos de otros trastornos, la importancia de un diagnóstico diferencial precisamente para diferenciar y detectar y definir un trastorno y saber qué tratamiento darle, ¿no? Porque pues no, el chiste no es nada más saber qué tiene, sino a partir de saber con exactitud o con mayor precisión qué es lo que tiene el paciente, a partir de ahí podemos establecer un tratamiento adecuado, ¿no, colega? Entonces, ahorita lo que comentas es bien interesante en el sentido que sí, efectivamente, es un trastorno que suele confundirse con otros trastornos, precisamente por tantos rasgos que comparte con otros trastornos, ¿no? De entrada, con la manía, con lo que son incluso los estados anímicos altos, que sería la euforia, y la depresión, que puede ser una depresión persistente o distimia, como también se le conoce o se le conocía anteriormente, o una depresión mayor incluso, ¿no? Entendiendo que la depresión pues tiene niveles, entonces estos niveles depresivos pueden estar presentes en la bipolaridad, pero también algo que mencionabas, colega, con esos estados de ánimo a lo mejor cambiantes o estados de humor, como decimos, no, está de mal humor, ¿no? O con su mal carácter que se carga y de repente no sabes si te va a saludar o no. Ahí hay una confusión con algo bien clásico, colega, con los estados anímicos de una persona que pueda tener un mal día. Ajá. En un buen día, pues bueno, es una persona que va a saludar, va a estar normal, no se trata que esté alegre ni feliz de la vida tampoco, sino estable nada más. Ajá. Pero aquí nos confundimos principalmente con esa parte de cuando una persona eh, de repente está de buenas y al ratito ya está de malas, ¿no? Como que cambia de humor y uno suele decir, no, pues es que es bipolar.
pero no, nada más alejado de la realidad que eso, ¿no? Porque la bipolaridad va más allá y ahorita la vamos a ir platicando, ¿no? Aquí de lo que estamos hablando es de una persona que simplemente tiene cambios, porque ahorita estaba tranquila y al rato algo le hace enojar o surge alguna situación interna, no necesariamente algo externo, ¿no? Sino a lo mejor una situación interna que le genera un malestar, no necesariamente un enojo, ¿no? En el que pues, no saludo porque ya estoy bien enojado y agarro parejo, ¿no? No, sino también puede ser un estado de tristeza, ¿sí? Que la persona de repente entre en un estado de tristeza o melancolía, como se maneja en el psicoanálisis, y tenga estos cambios, ¿no? Que decimos que esa persona es voluble, ¿sí? Entonces no hay que confundir el trastorno bipolar con un comportamiento voluble, ¿no? Hoy te saludo y mañana no, ajá. No, no tiene que ver, ajá. Entonces, ahí también aclaro esa parte para diferenciarla, dejar bien claro que cuando una persona te saluda en la mañana y en la tarde ya no te quiere hablar, no es que sea bipolar, ajá. Hay tipos de bipolaridad, de tipo uno tipo 2 y ciclotimia, pero no tienen que ver con que ahorita estoy de buenas te saludo y al rato ya no te quiero ni saludar. Ajá. Eso es ser voluble en su estado de ánimo, en su carácter, pero bueno, diferenciarlo y como dices, las etapas también del desarrollo, adolescencia, que es donde hay mucho cambio hormonal, genera este tipo de cambios de estado de ánimo, hay que saber diferenciarlos, ¿no? Y la bipolaridad, colega, para empezarla a tener clara, empieza más o menos alrededor de los 18, 19 años que ya se puede diagnosticar, es decir, cuando un ser humano va saliendo de la adolescencia, ajá, va entrando a la juventud, ¿sí? Entonces, digamos que la bipolaridad puede desarrollarse ya tal cual como un trastorno diagnosticado a partir de los inicios de la juventud o al término de la adolescencia, colega. Así es. Y de alguna manera también, si me lo permites, me gustaría tocar el tema de la historia de la bipolaridad, que tiene mucho que ver con la de depresión y ansiedad que tocamos, pero hay un rasgo ahí muy llamativo que me llamó la atención, que ya se remonta, igual, bueno, te lo menciono si quieres desde el principio y ya lo retomo, Ujú. ¿no? Pero, por ejemplo, te digo, se parece mucho a la que hemos mencionado de la depresión, que nos Sí. menciona que en la época antigua, en Grecia, el médico Hipócrates, ¿no? Ujú. Describió un trastorno que se caracterizaba por cambios extremos en el estado de ánimo, ¿no? En la antigua Roma, el médico Galeno describió un trastorno similar, lo llamó melancolía maníaca, ¿no? Sí. En la Edad Media, el Renacimiento, durante la Edad Media, la bipolaridad se consideraba posesión demoníaca o una señal de debilidad moral. En el Renacimiento, el médico italiano Girolamo Fracastoro describió un trastorno que se caracterizaba por cambios extremos en el estado de ánimo. En el siglo XIX, el médico francés Jean-Pierre Falret describió un trastorno que se llamó folie à double forme, que está bueno pues en francés, que se caracterizaba por episodios de manía y depresión. El médico alemán Emil Kraepelin desarrolló la clasificación sistemática de los trastornos mentales, incluyendo psicosis maníaco-depresiva. Fíjate, ¿no? O sea, ya hasta lo Ujú. ponían con psicosis, ¿no? Y luego Sí. viene precisamente en el siglo XX, la primera mitad del siglo XX, la bipolaridad se consideraba como una forma de esquizofrenia. O sea, ya estamos viendo que lo metían tanto en la psicosis como en las esquizofrenias, ¿no? O sea, Y que pues después se fue definiendo, ¿no? Te escucho, te iremos escucho. viendo por qué. Ajá, sí tiene mucha Ujú. razón de ser, ya lo iremos platicando un poquito más adelante, colega. Adelante. Está bien. Sí. Y luego en la segunda mitad del siglo XX, la bipolaridad se reconoció como un trastorno distinto y se desarrollaron tratamientos específicos como la terapia electroconvulsiva y los medicamentos estabilizadores del estado de ánimo. En la actualidad, la bipolaridad se reconoce como un trastorno complejo que involucra la interacción de factores genéticos, neurobiológicos, ambientales y psicológicos. Los tratamientos para la bipolaridad incluyen medicamentos, terapia psicológica y cambios en el estilo de vida. La investigación continúa para entender mejor la bipolaridad y desarrollar tratamientos más efectivos. Que ahí pues nada más quisiera hacer notar, ¿no? Como la bipolaridad, o sea, no es como esto
que mencionábamos, ¿no? De nada más un estado de ánimo cambiante de un día, Ujú. ¿no? ¿No? O sea, ocurre que la Exacto. persona constantemente tiene cambios muy arraigados que se pueden notar. Y para esto, de hecho, si me lo permites, colega, voy a mencionar un caso hipotético que también me generó la meta, ¿no? En este Ujú. aspecto es como un tipo de caso de esos que manejamos diferencial, donde se pueden ver varias partes, ¿no? De la situación. Y si me lo permites, es un caso, te repito, es hipotético, no existe esta persona, pero en este caso la persona se llama Ana, ¿no? Y en el caso Ana O, de Ana, paciente cero. Ana O. Tiene 28 años. La historia clínica nos dice que Ana ha sido diagnosticada con trastorno bipolar 1. Su historial médico muestra que ha tenido varios episodios de manía y depresión a lo largo de su vida. El episodio de manía, hace un año Ana experimentó un episodio de manía que duró varias semanas. Durante un tiempo se sintió eufórica y llena de energía. Comenzó a trabajar en varios proyectos al mismo tiempo sin dormir lo suficiente y se sintió capaz de hacer cualquier cosa. Ana también se volvió más sociable y comenzó a salir con amigos y familiares constantemente. Sin embargo, su comportamiento se volvió más impulsivo y comenzó a tomar decisiones riesgosas como gastar dinero en cosas que no necesitaba y conducir de manera peligrosa. El episodio de depresión, después del episodio de manía, Ana experimentó un episodio de depresión que duró varios meses. Durante este tiempo se sintió triste, vacía y sin energía, perdió interés en las cosas que antes disfrutaba y se sintió incapaz de realizar tareas simples. Ana también experimentó cambios en su apetito y su sueño y se sintió aislada y sola. Comenzó a evitar a sus amigos y familiares y se sintió incapaz de salir de su casa. Y aquí viene el tratamiento, ¿no? Ana ha estado recibiendo tratamiento para su trastorno bipolar. Su tratamiento incluye medicación. Ana toma un estabilizador del estado de ánimo para ayudar a controlar sus episodios de manía y depresión. Terapia. Ana asiste a sesiones con terapia cognitivo-conductual para aprender a manejar sus síntomas y desarrollar habilidades para coping. Que insisto, el coping ya ahorita hablaremos un poquito más del Ujú. apoyo. Ana también recibe apoyo de su familia y amigos y asiste a grupos de apoyo para personas con trastorno bipolar. Desafíos, ¿no? A pesar del tratamiento, Ana todavía enfrenta desafíos de su vida diaria. Algunos de los desafíos que enfrenta incluyen manejar sus síntomas. Ana todavía experimenta episodios de manía y depresión y debe trabajar para manejar sus síntomas y evitar que se vuelvan demasiado graves. Mantener su tratamiento. Ana debe tomar su medicación y regularmente y asistir a sesiones de terapia para mantener su tratamiento y evitar recaídas. Enfrentar el estigma. Ana también se enfrenta al estigma asociado con el trastorno bipolar y debe trabajar para superar los prejuicios y la falta de comprensión de los demás. Pero bueno, este es un caso hipotético, pero sí refleja algunas partes, ¿no? De cómo va pasando por diferentes etapas, en el caso de Ana, y adicional, pues podemos pensar que como se dieron cuenta en una primera parte, se empieza a socializar, empieza a llenarse de actividades, cosas que cuando ya sufre precisamente la depresión, empieza a aislarse, ¿no? Y a dejar todos esos planes y compromisos en los que había adquirido. Entonces, podemos darnos cuenta de una persona que está pasando por una situación de estado de ánimo, pues también Ujú. puede ser por esta situación, ¿no? Donde deja proyectos, donde abandona compromisos, ¿no? Donde no se hace responsable de ciertas cosas, pues porque está pasando por una situación personal, ¿no? No sé si a esto le gustes agregar algo, colega, al respecto. Eh, Pues sí, mira, nada más con respecto a este caso hipotético, sí define, ¿no? Lo que puede ser el trastorno bipolar. Obviamente hay más variantes porque, como comentaba ahorita al principio, hay tres tipos principales de bipolaridad, ¿no? El tipo uno, el tipo 2 y la ciclotimia. En el tipo uno normalmente predomina la manía, ajá, que es un estado eufórico muy excesivo, ajá, y la depresión no tanto, o incluso la depresión puede ser incluso moderada, vamos a ponerlo así.
Sí, y no se presentan al mismo tiempo, ¿no? No es que la persona esté maníaca y depresiva al mismo tiempo, en la mañana está maníaca y en la noche depresiva, no. Es por ciclos, ajá, que pueden durar a lo mejor 3 semanas en el estado maníaco y después aventarse 8 meses en el estado depresivo, o estar 3 semanas o 5 semanas, tal vez 2 meses en estado de manía, después un estado de normalidad y después viene la fase depresiva, ¿no? Pero la depresión no llega a ser una depresión profunda. Esta es la parte importante del tipo 1. La manía sí se puede ir hasta el exceso. Y aquí viene esa parte de la psicosis, colega, que mencionabas, que cuando una persona llega a un estado de tan excesivo, tan extremo, la persona puede llegar a tener hasta alucinaciones y separarse de la realidad. Por eso puede entrar incluso en esa parte o desarrollar incluso brotes psicóticos, o ya estar desarrollando incluso hasta como una especie de psicosis, ¿no? En esos estados tan excesivos de manía. El tipo 2 de bipolaridad tiene que ver con lo contrario. ¿Ah? La depresión puede llegar a una depresión mayor y la manía no llega a tal, ajá, como así tal cual una manía, sino puede ser una hipomanía, es decir, una persona con bastante energía y todo eso, pero sin llegar a ese exceso de la manía. Está como en medio, ¿no? Entre lo normal y la manía tal cual, dicha, ¿no? Pero la depresión sí puede llegar a un estado profundo y la persona puede llegar a suicidarse incluso, ajá. En el tipo 1, donde predomina la manía como exceso, no en tiempo, ajá, hay que ir entendiendo esa parte. No es que dure más la manía y menos la depresión, no, pueden durar igual o puede durar incluso un poco más la depresión que la manía, pero la manía puede ser muy intensa. La persona se puede poner en riesgo. Ajá. En ambos tipos hay riesgos, pero por de diferentes causas o situaciones, ¿no? En la primera, la persona puede llegar a un estado excesivo de euforia y de manía, que empieza a tomar acciones arriesgadas por esa situación en la que se siente casi, casi, omnipotente, ¿no? Porque a ese grado puede llegar la persona, ¿no? O incluso hasta a una melomanía, ¿no? De sentirme grandioso y yo puedo con todo, ¿no? Y tomar acciones arriesgadas, pueden, perder mucho dinero, apostar fuerte porque tienen toda la energía, que piensan que el mundo está a sus pies y la suerte igual, ¿no? Todo eso, ¿no? Entonces se exponen, pueden tener conductas que se exponen a riesgos, ¿no? En el segundo tipo, donde puede predominar la depresión en el sentido de profundidad, de intensidad, y llegar a una depresión profunda, la persona puede llegar incluso a ideas o incluso a actos suicidas. Ajá. Y el tercer tipo de bipolaridad es la ciclotímica, donde no hay ni una manía excesiva y muy posiblemente no se llegue a una depresión profunda. Ajá, digamos que, entre comillas, es la más leve. Ajá, no así, también interfiere en otras áreas de la persona, ¿no? Entonces, aquí el ejemplo que pones, este caso, eh, ¿cómo le dijiste? Es un caso, Hipotético. ficticio, ¿no? Ajá, ajá. Hipotético, ajá. Pero digamos hipotético en el sentido del nombre de la persona, ¿no? Porque así hay muchísimos casos reales, ¿no? De hecho, se habla que la población puede llegar a tener del 1 al 2% de bipolaridad tipo 1 o tipo 2 y tal vez hasta el 4 o 5% de ciclotimia. Entonces, estamos hablando que sí es un trastorno que está en muchas personas, ¿no? Vamos a ponerlo en números, ajá, no en porcentajes. De 1,000 personas, tal vez, ¿qué te gustan? ¿Cuántos serían? Unas 10 personas, por ejemplo, ajá, podrían ser, ¿no? Que tienen trastorno bipolar tipo 1, de 10 a 20 personas, o tipo 2 de 1,000 personas, vamos a ponerlo así, ¿no? Y pueden ser hasta 40 o 50 personas con una ciclotimia. Entonces, sí es algo representativo, ¿no? Porque 1,000 personas, ¿qué te Sí. gusta, colega? Es una manzana, ¿no? Ni Muestra. siquiera una colonia, ajá. Es una muestra Sí. mínima que ahorita estamos dando, ¿no? Y sí es esa situación. Ahora, me gustaría regresar un poquito a esta parte de la historia del trastorno bipolar, nada más para comentar ahí
algunas cuestiones que son bien interesantes desde el punto de vista psicoanalítico, porque un poquito más adelante voy a tratar de diferenciar entre lo que es el trastorno límite o borderline, también conocido en psicoanálisis o en la psiquiatría clásica, con lo que es la bipolaridad, porque también estos dos trastornos suelen confundirse. Ajá. Entonces, para eso ahorita me gustaría agarrar esta base de la historia. Se habla de los humores, colega, ahorita que mencionabas lo de Hipócrates, ajá, que se estableció los cambios de humor, las teorías de los humores, ¿no? De Hipócrates, en donde él menciona que hay una bilis negra, que es la que provoca la depresión o melancolía. Melancolía todavía es un término que se utiliza en el psicoanálisis clásico, por cierto, colega, ahí. Ahora sí que les comento como breviario, ¿no? Todavía en psicoanálisis clásico se utiliza melancolía, ajá, como sinónimo de la depresión. Bueno, entonces se mencionaba que había una bilis negra que era la que provocaba la melancolía, ¿no? De hecho, la palabra melancolía viene del griego, ajá, de melas, que significa negra, y joleo, jolea, algo así, ¿no? Que significa bilis. Entonces de ahí viene lo que es la depresión. Y la otra parte, lo que es la manía, no se tiene muy claro de dónde puede venir, pero se habla de que un médico romano, Aurelianus, ajá, incluyó la palabra esta griega de manía, donde se junta lo que es ania y lo que es manios o manos, ajá, que quiere decir relajado, suelto, pero no en el sentido de una persona que esté tranquila, sino de una persona que se extralimita, o sea, no le importa nada, vamos a ponerlo así, y por eso empieza a actuar de esta forma, ¿no? Entonces, excesivamente relajada, vamos a ponerlo así, que puede hacer lo que quiera, ¿no? Entonces, digamos que ese es el origen, pero quería ahorita comentarlo un poquito, principalmente por lo que es la melancolía, ajá. Lo manejamos, se maneja ese término, yo ya casi no lo utilizo, la verdad, pero en el psicoanálisis clásico sí viene esto, ¿no? Ahora, se supone que la manía la provocaba la bilis amarilla. Ajá, entonces, se hablaba digamos, de estos dos fluidos corporales, ajá, que provocaban entre lo que era la melancolía y la manía, ¿no? Y de ahí surge esta parte de lo que antes se conocía como trastorno maníaco depresivo o psicosis maníaco depresiva. Ya no se utiliza ese término. Vuelvo a lo mismo, en el psicoanálisis y en la psiquiatría clásica todavía está ahí establecido. Hay muchos libros que así lo manejan porque en su momento ese era el término, digamos, adecuado, por decirlo así. Va cambiando y ahora pues lo que es el CIE, lo que es el DCM 5 ya lo manejan como el trastorno bipolar, ¿no, colega? Pero ya más adelantito mira esta parte de lo que es la diferenciación entre lo que es la bipolaridad y el trastorno del borderline o ya ahora identificado como trastorno límite de la personalidad, colega. Sí, y yo me gustaría retomar el tema del concepto, el concepto de bipolaridad y un poquito la historicidad, que sí va a recordar ahorita un poquito lo que mencionaba de la historia de la bipolaridad, pero vamos ahora al concepto, ¿no? El concepto de bipolaridad se remonta a la antigua Grecia, precisamente donde el médico Hipócrates describió el trastorno que se caracterizaba por episodios de melancolía, depresión, o sea, bueno, que era la depresión y manía, ¿no? Sin embargo, el término de bipolaridad, como lo conocemos hoy en día, se originó en el siglo XIX, en 1854. El psiquiatra francés Jules Bailarger describió el trastorno que se llamó doble forma de locura, ¿no? Que es lo que decía hace rato en francés, doble forma de locura, caracterizado por episodios de manía y depresión. En 1899, el psiquiatra alemán Emil Kraepelin acuñó el término psicosis maníaco-depresiva para describir el trastorno. Kraepelin consideraba que la manía y la depresión eran dos polos opuestos de un mismo trastorno. En la década de 1960, el término bipolaridad se popularizó para describir este trastorno, enfatizando la idea de que se trata de un trastorno con dos polos opuestos, manía y depresión. Evolución del concepto. A lo largo de los años, el concepto
de bipolaridad ha evolucionado para incluir diferentes subtipos y variantes. El trastorno actualmente en el Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales de DSM-5 reconoce varios subtipos de trastorno de bipolaridad, de bipolar, incluyendo el trastorno bipolar 1, trastorno bipolar 2, trastorno bipolar no especificado, que ya hemos mencionado en el anterior podcast, que es cuando no tiene los rasgos completamente, sino que de repente puede tener a unos o algunos más o algunos menos, ¿no? Y está el trastorno ciclotímico, ¿no? En resumen, el término bipolaridad se originó en el siglo XIX y se ha ido desarrollando y refinando a lo largo de los años para describir un trastorno del estado de ánimo caracterizado por episodios de manía y depresión, ¿no? Bueno, en este aspecto, como nos hemos dado cuenta, venimos del tema anterior al podcast de trastornos mentales y de personalidad, venimos del tema de la depresión, ¿no? Casualmente en este caso ahora está asociado con la manía, por eso es el tema de la bipolaridad, ¿no? Por ahí, colega, no sé si gustes agregar algo o comentar algo al respecto. Sí, digamos que en este aspecto, pues sí, hay ahora sí que toda una historia del trastorno bipolar, ¿no? Pero me gustaría marcar esta parte, la conceptualización psiquiátrica contemporánea de lo que anteriormente se llamaba como enfermedad o trastorno maníaco depresivo, ¿no? Digamos que eh, en 1854, Jules Villager describió a la Academia de Medicina del Imperio Francés, ¿no? Lo que tú comentabas, ajá. Pero ¿por qué es importante esto? Normalmente se han tratado de modificar los términos, en parte porque hay nuevos descubrimientos, a lo mejor se detectan ya rasgos diferenciales, etcétera, pero también por la forma, vamos a ser bien sinceros, para que no se escuche tan feo, ¿no? Porque ya se hablaba de una etiqueta, ¿no? De eres un maníaco. Y hay que entender que esto es como un sinónimo, o sea, hasta la fecha, ajá, de eres un loco, ajá, estás mal de la cabeza, mentalmente estás enfermo. Todo eso va relacionado a la manía, ajá, lamentablemente se fue conjugando de esa forma. Entonces, por eso es importante esta parte, ¿no, colega? Que mencionas sobre cómo se ha ido desarrollando el término, el concepto, porque se va quitando esa parte precisamente para evitar, ¿no? Y es una problemática actual, el aspecto de la lingüística, colega, en varias áreas, ¿no? Desde lo político, por ejemplo, en el feminismo, en la diversidad sexual, el lenguaje inclusivo, se maneja demasiado todo esto, ¿no? Ahorita se le da mucha importancia, ¿no? Se ha utilizado mucho lo que es la programación neurolingüística actualmente, a veces de manera distorsionada y a veces cayendo hasta en cuestiones ahí que no tienen nada que ver ya con ciencia ni nada de esto, ¿no? Pero bueno, el punto es ese, ¿no, colega? A lo mejor si a una persona le dices estás melancólico, no se oye así tan cruel, tan fuerte, a lo mejor hasta se oye más suave, ajá, que si le dices estás depresivo, ajá, es que estás melancólico, se escucha como, pues estás triste o a lo mejor lo interpreto como una tristeza más profunda. Sin embargo, cuando te digo estás maníaco, ahí se oye bastante fuerte el concepto y por eso lo han ido modificando, ¿no? También. Entonces, en parte por los nuevos descubrimientos, la nueva forma de tratar las enfermedades o los trastornos, van modificando el concepto, ajá, ahí de cómo se le decía antes, cómo se le dice ahora, pero también en gran parte porque sí lleva un impacto psicológico que a una persona le dice, estás maníaca, ajá, estás loca, ajá, es prácticamente eso, ¿no, colega? Entonces, sí es importante aclarar este punto. Actualmente se le conoce como trastorno bipolar, ajá, y forma parte de los trastornos mentales del área afectiva, ajá. Entonces, ahí esa es la parte que ahorita yo podría añadir a esto que tú comentas, colega. Claro, y ahí, bueno, me parece que también tenías esta diferenciación, no sé si quieras ahorita comentarla, Ujú. entre el trastorno bipolar y también el trastorno limítrofe o límite de la Sí. personalidad. No sé si por ahí quisieras comentar algo o que tú sugieres que yo lo comente como tú gustes, colega. Claro,
Mira, yo lo puedo hacer desde la perspectiva psicoanalítica. No sé si tú quieras comenzar o empiezo yo. De todas maneras, pues tú manejas mucho el enfoque humanista y no sé si te apegues en este caso a lo mejor a lo que es el DCM o al CIE, que de repente Ajá. luego somos un poquito reacios, ¿no? A Sí, etiquetar con ese tipo sí, de manuales, pero como tú gustes, ¿eh? Yo lo sí, tocaría si desde la gustas, perspectiva psicoanalítica. ok. Adelante si gustas, Julio. Sí, si gustas lo comienzo. Más bien fue una pregunta que le hice a Meta, ¿no? Que nos Ok. diferenciara, pues, estas cuestiones, ¿no? Claves precisamente de los síntomas, cómo es el limítrofe y cómo es el borderline. Y nos menciona que precisamente pueden confundirse porque en cuanto a los cambios de humor, ambos trastornos pueden presentar cambios de humor, pero en el trastorno bipolar estos cambios son más extremos, ¿no? Y Ujú. pueden durar varios días o semanas. La irritabilidad es un síntoma común a ambos trastornos, pero en el trastorno límite de la personalidad, la irritabilidad puede ser más intensa y más duradera, ¿no? Allá vemos dos diferencias. También la dificultad de para mantener relaciones interpersonales. Ambos trastornos pueden presentar dificultades para mantener relaciones interpersonales, pero en el trastorno límite de la personalidad, estas dificultades pueden ser más intensas y duraderas, ¿no? Además, pues es importante destacar que solo un profesional de la salud mental está capacitado para diagnosticar y estos trastornos, pero de algún modo pues se tienen que acercar precisamente a un psicólogo, a un psiquiatra para poder ser evaluados, ¿no? Sabemos, y ya lo hemos platicado en el podcast anterior, que cualquier situación que tenga que ver con el psicólogo puede en un momento dado hacernos sentir avergonzados, ¿no? Pero la realidad es que si estamos pasando por mal momento, una mala situación, pues es importante que alguien con esta capacidad y profesionalismo lo pueda hacer, ¿no? Porque a final de Ujú. cuentas nosotros, en nuestro medio, en nuestro núcleo, en nuestro entorno, pues de repente esto se puede agarrar hasta para broma, ¿no? O sea, de hecho, la gente puede decir, ah, estás enfermo, o ah, estás trastornado, o sea, pueden agarrarlo hasta como una manera de juego, de burla, pero no lo es, ¿no? O sea, siendo bien sinceros, es una situación pues real y que puede estarnos ocasionando diferentes molestias, incomodidades, y que sí, efectivamente la gente que lo toma a broma, pues es porque a lo mejor siente que nunca le va a pasar, ¿no? Pero es una Ujú. realidad que el estado de ánimo, pues sí ocurre, ¿no? Ya hasta hoy en día hay una norma que lo está empezando a regular en los trabajos, donde efectivamente, pues si estás pasando por depresión, por estrés, ¿no? Pues puedes ausentarte del trabajo, pero no solo eso, ¿no? Sino tienes que ir a un tratamiento para que precisamente puedas rendir mejor en el trabajo, ¿no? Que ya sabemos que también el tema de las organizaciones tiene más que ver con que rindas en el trabajo, con que te readaptes y puedas seguir trabajando, pero en la vida personal hay que tomarlo más en serio, ¿no? O sea, sí es un tema en donde sí hay que tratarlo. Te digo, yo siempre he estado en contra de las personas que vienen a la fuerza a terapia, pero es una realidad que no trabajas de la misma manera si te traen a la fuerza, ¿no? O si te traen con mentiras al psicólogo, a que si tú vas por tu gusto, ¿no? Que vas porque quieres verdaderamente tratar algo. Y de hecho, pues ya sabemos, ¿no? Como los términos donde se le dice paciente, cliente, o en su defecto el paciente identificado, ¿no? En la terapia sistémica se le menciona así, porque a final de cuentas es la persona que necesita o que observamos que necesita la terapia, ¿no? Y en su defecto, cuando en los términos del humanismo, el cliente, pues es el que paga, ajá, paga su consulta porque quiere ayudarse. Ajá, entonces por eso se le maneja el término de cliente, porque es alguien que reconoció una necesidad en sí mismo y por eso va y paga para ese intercambio, ¿no? De intercambio donde yo pago y entonces tú me ayudas, ¿no? Ya no viéndose como pues como un paciente, ¿no? Porque en el humanismo se maneja mucho este término como despersonalizando pues, al cliente, ¿no? A la persona que tenemos enfrente, porque si yo estoy enfermo, ¿no? Desde la perspectiva médica, si yo estoy enfermo, entonces tú me tienes que curar. La diferencia con la psicología humanista es yo no estoy enfermo, pero entre los dos
venimos a hacer cosas para que tú me ayudes, ¿no? Entonces ya eso cambia un poquito la perspectiva. Pero no sé si gustes mencionar algo respecto a esto, colega, también en cuanto al tema, ¿no? De ampliar el tema de las diferencias ahí, como dices tú, desde el psicoanálisis. Sí, claro. Bueno, mira, antes que nada, también se entiende esta parte, ¿no? Cómo se maneja. De hecho, para no irnos hacia un punto, hacia el otro, con respecto a cómo decirle a la persona que llega a consulta, terminamos mejor en una manera neutral diciéndole consultante, ¿no? Porque en psicoanálisis no es esta parte, pero sí lo he visto en otras corrientes que manejan esa parte del cliente como si fuera una persona que es como un negocio, ¿no? Prácticamente. ¿Ah? Sabemos que no es así. Cuando uno reconoce y conoce el humanismo, sabemos cuál es la intención de manejar la palabra, así como tú lo acabas de platicar, ¿no? En psicoanálisis somos un poquito más clásicos en ese sentido y manejamos la palabra paciente precisamente porque es una persona que acude a un consultorio para obtener salud, ajá, en este caso salud mental, salud psicológica, salud emocional, ¿no? Entonces, también solemos utilizar la palabra paciente, pero a final de cuentas nosotros no nos referimos a la persona como pásele paciente, pásele cliente, pásele consultante, ¿no? No, hablamos por su nombre, porque es una persona con la que vamos a tratar y como dices, es un acompañamiento, ajá, y pues de ahí que se manejen estos conceptos, pero me quería aclararlo porque tanto es mal visto que se le diga paciente como mal visto que se le diga cliente, ¿no? Al final de cuentas hay que verle lo positivo de cada concepto que se utiliza, ¿no, colega? Ahora, con respecto a diferenciar, en la psicología, en el psicoanálisis y en la psiquiatría clásica, se ha manejado un concepto que se llama borderline, ¿ah? Una persona que está en el límite, ¿ah? De la situación entre lo que puedan ser incluso las neurosis y las psicosis o las esquizofrenias, ¿no? O incluso hasta con la psicopatía, la sociopatía, ¿no? Entonces, ahí está en el borde, ¿no? En la línea fronteriza, ¿no? Por eso se le dice el borderline. A estas personas les caracteriza algo que se llama acting out, ajá. Es decir, el paso a la acción. Es gente que no nada más está pensando en cosas extrañas o insanas o como le queramos llamar, sino actúa, ajá. No es nada más de estar pensando o sintiendo, es de actuar también. Sí, entonces estas personas suelen estar ahí y quizá este sea uno de los principales diferenciadores de lo que sería la bipolaridad. Pero bueno, regreso a esto del borderline, que también es conocido ahora actualmente en los nuevos manuales, todo esto se le conoce como el trastorno límite de la personalidad, ajá, en el DCM. En el sí es el trastorno de la personalidad limítrofe, ¿no? Es lo mismo, nada más le cambian ahí, lo cambian los dos últimos conceptos, ¿no? Pero al final de cuentas es lo mismo, pero cuando escuchemos hablar del paciente border, ajá, o borderline, es lo mismo que ahora actualmente se le conoce como trastorno límite de la personalidad, ¿no? Y lo vamos a diferenciar de la bipolaridad o del trastorno bipolar. ¿Por qué? Porque hay muchos rasgos que se confunden, que son muy parecidos o que comparten incluso, ni siquiera es que se parezcan, sino los comparten. Es el mismo rasgo en uno y en otro trastorno, ¿no? Bueno, lo primero que vamos a ver en el psicoanálisis, nos vamos a enfocar en los mecanismos de defensa mentales. Ajá. Normalmente la persona border o limítrofe tiene un mecanismo de defensa llamado escisión. Ajá. Digamos, aquí vamos a entender qué sería el mecanismo de defensa llamado escisión. Ajá. Tiene que ver con la tendencia a separar como el mundo, la realidad, digamos, de las personas, ajá, y las personas en buenos o en malos, es extremo. Ajá. Esta parte es interesante porque las personas límite un día pueden pensar que eres la mejor persona, el mejor psicólogo del mundo, Omar, y si te hablan y no les contestas, y te vuelven a no les contestas, eres el peor psicólogo, ¿ah? No te interesa su vida, así son los bordes, ¿ah? Se van a ese extremo.
a diferencia del extremo que se maneja en la bipolaridad, dos polos, pero en estados de ánimo, no así en las reacciones hacia la persona. No, es que a lo mejor tú le hablas ya pues por la tarde, en la noche, y es que no me contestaste, no demuestras interés en mi caso, y pues ya depende de uno cómo manejar ese tipo de situación, ¿no? O si se sienten mal ahorita, necesitan van y llegan a tu consultorio aunque no hayan generado la consulta o no haya quedado ahí agendada, quieren que se les atienda en ese momento porque tienen una urgencia, eso sí debemos de entenderlo, ajá. No es que nada más quieran atención ahorita porque quiero y ya no, sino porque verdaderamente se pueden sentir mal e incluso a veces son capaces de identificar que ya se viene ahí una situación, entonces antes de que se salga todo de control, quieren ir a buscar al psicólogo, ¿no? Pero si no puede atenderles, o incluso aclaro, a veces no queremos atenderles porque no es el momento y no es así la dinámica, aquí estoy para 24/7, no, para nada, no funciona ni para el psicólogo ni para el paciente ese tipo de situaciones, ¿no? Pero bueno, ese es el borderline, entonces tienen este mecanismo de defensa del yo, ajá. Hay que entender que en el psicoanálisis que hay mecanismos de defensa mentales que estructuran nuestra parte del yo, ajá, esa parte de nuestra mente que está en contacto con la realidad y se encarga, o por lo menos trata de encargarse de satisfacer las necesidades del ello. Es otra parte o estructura psíquica que quiere cubrir sus necesidades, sus placeres en el momento. Entonces, esa es la lucha entre el ello y el yo. Ajá. El yo más apegado a la realidad, esto ahorita no puedes hacerlo o no de esta forma. Entonces, busca formas. Ajá. Cuando es muy intensa la presión del ello hacia el yo que está en contacto con la realidad, actúa con estos mecanismos de defensa y uno de esas en el trastorno límite o en el borderline es precisamente la escisión, ajá, como que bueno o malo, eres bueno o eres malo, eres el mejor psicólogo o eres el peor si no me atiendes, ajá, o una persona que ha estado, no, es que es mi gran amigo, siempre está cuando le necesito, pero si un día no está cuando le necesites, no, tú no eres mi amigo, ajá, me dejaste a mi suerte, y ese tipo de acciones, ¿no? Bueno, ahora, con respecto al trastorno bipolar, que es el que nos tiene aquí, este trastorno normalmente se basa en el mecanismo de defensa llamado forclusión, ajá, que es un rechazo del significante. Esto ya son conceptos psicoanalíticos, ¿no? Damos nosotros un simbolismo, un significado a las cosas, a las personas, a las situaciones, a nuestras ideas, todo eso, ¿no? Entonces, la forclusión es como, digamos, en el caso de un niño, ajá, que es donde empiezan a desarrollarse los mecanismos de defensa, queda expulsado de lo que nosotros generamos simbólicamente, por ejemplo, la figura del padre, la figura de la madre, y esto nos lleva a estados afectivos muy alterados. ¿Por qué? Porque al no tener ese concepto claro de una figura paterna o de una figura materna o de ambas incluso, eso nos va a llevar a estados afectivos o anímicos difíciles de comprender o de entender. Ajá. Entonces vamos a entender que la forclusión, este mecanismo de defensa que se maneja en el psicoanálisis, se produce cuando en la infancia temprana principalmente, hemos hablado que hay etapas del desarrollo humano, ajá, pero la infancia, vamos a hablar la que es antes de los 5 años, se rechaza de forma inconsciente la función paterna principalmente. En el psicoanálisis clásico la figura paterna es muy importante. Ya posteriormente vinieron otros psicoanalistas que vieron la importancia de dar un equilibrio o una igualdad entre figura paterna y figura materna. Pero bueno, esto implica una ausencia a lo mejor de la ley del registro de una simbolización, ajá, que da lugar incluso a una estructura psicótica, ajá, y por eso de aquí esa parte que a veces la persona bipolar puede llegar a desarrollar rasgos psicóticos, ¿no, colega? Entonces, eso sería una de las diferencias con los mecanismos de defensa. Ajá. Tipos. En los tipos del borderline o del trastorno límite,
Puede estar el tipo neurótico, el narcisista o el psicótico. Ajá. Puede haber esos tipos. En el bipolar nada más está el psicótico, ajá, el tipo psicótico. ¿Por qué? Porque como te decía, cuando llegamos a estados de manía muy exagerados, podemos empezar hasta a alucinar, ajá, y eso pues nos lleva a estados psicóticos. Por el lado de la depresión, la persona tiene un autoconcepto muy pobre de sí mismo que no corresponde a la realidad, ajá, se minimiza totalmente e incluso llega a ver la muerte como una solución. Entonces también se separa de la realidad. Es una persona que se aísla de la realidad, se aísla de la sociedad, entonces también llega a esta parte como estado psicótico. Ajá. Ahora, con respecto a los síntomas, ajá, lo que comentaba hace ratito, en el paciente este borderline o limítrofe está presente lo que es el acto, el acting out, ajá, síntomas neuróticos, psicóticos o incluso en el psicoanálisis clásico se maneja de las perversiones, también están incluidas en el border, ajá. En el bipolar lo que vamos a ver más son ciclos que mencionábamos los tres tipos de bipolaridad, el tercero es la ciclotimia, es donde se nota más esta relación entre la depresión, ¿no? Estas etapas entre la fase depresiva, la fase de manía o incluso estados de normalidad, ¿no? En los que la persona funciona sin estar en uno o en otro. Ajá, entonces, ya sea que a veces predomine la parte depresiva o a veces predomine la manía. Ajá. Entonces vamos a entender que la base emocional de cada estado, por ejemplo en la depresión, la base emocional es la emoción básica de la tristeza y en la manía la base sería, la base emocional sería la alegría, ajá. Pero la alegría en exceso nos lleva a un estado eufórico, por eso viene esta parte de la manía. Ajá. En la depresión normalmente la persona está en estados inactivos, casi no hace nada, ajá, o a veces de plano no hace nada. En la parte de la manía es una hiperactividad, ajá, de que hago y deshago, ¿no? Me quiero acabar al mundo, ¿no? Prácticamente genero proyectos, objetivos, vamos a hacer esto, muchas cosas por el estilo, ¿no? Incluso la persona hasta pierde el sueño, ajá, y no creas que al otro día está como ahí todo somnoliento, ¿no? Anda con energía, ajá. Obviamente estos desgastes de energía tan extremos son los que después le van a llevar al decaimiento, ¿no? Porque el organismo, tanto en la parte física como mental, pues decae después de ese desgaste impresionante de energía física y mental, ¿no? Bueno, entonces, y puede ser variable, ajá, estos periodos, ¿no? A veces periodos más largos de depresión, a veces periodos más largos de manía, a veces periodos más largos en la normalidad, depende, ajá, y ahí es donde establecemos estos tipos de bipolaridad. Ahora, con respecto a la angustia y a la ansiedad, en el borderline o limítrofe, se puede presentar una ansiedad neurótica o psicótica. Ajá. Y en el bipolar, volvemos a lo mismo, está la parte psicótica. Ajá. Genera angustia a la persona, por ejemplo, en la depresión, es una situación que se genera hacia el pasado, ¿no? Todo lo que yo fui, todo lo que soy ahorita, pero con esa interpretación errónea, ¿no? De que soy estoy mal, no soy capaz de nada, el mundo no tiene solución, todo ese tipo de cosas en la depresión. En la manía nos vamos a lo contrario, ¿no? El todo puedo. Ajá. Obviamente caemos en esos brotes psicóticos. Ujú. El conflicto, colega. Aquí el conflicto se genera con nuestra parte psíquica del yo y los límites que hay, tanto internos como externos, ajá, en el borderline, ajá. Y en el bipolar, el yo está en conflicto con los estados afectivos, emocionales, los sentimientos e incluso los pensamientos, ¿no? Esa es la diferencia entre uno y otro. Ajá. Eh, Cuando hablamos de la historia de vida, hay grandes periodos de normalidad en un border. Ajá. Puede haber periodos o etapas de normalidad en las que no se presenten situaciones extremas por el trastorno padecido y pueden ser largos. Ajá. En el paciente, se me fue el bipolar, ajá, la historia de vida es muy, muy variable, ¿ah? Y hay periodos cortos de normalidad. O suele estar en la depresión
o suele estar en la manía. Ajá, y las partes de normalidad, las etapas de normalidad son mínimas, ajá, lamentablemente en el paciente bipolar. Por eso es un trastorno tan incapacitante, ¿no, colega? En muchas áreas mencionabas el caso que mencionaste de Ana. Ahora, cuando hablamos de metapsicología o de ese estudio de la psicología de la persona, el border va a tener confusión con el yo, ajá, y con los otros, ajá. En el paciente bipolar, la confusión del yo se da con sus propios sentimientos, con sus propias emociones, con sus propios afectos, ajá. Eso sería también algo importante. Cuando hablamos de afectos, sentimientos, emociones, normalmente el border los niega, ajá, o se desilusiona incluso, ¿no? Te decía, ¿no? Eres el mejor psicólogo, no me atiendes, entonces me desilusiono, me decepciono de ti, ajá. Pero siempre niego esta parte, digamos, incluso hasta de propia responsabilidad. Y en cuanto a afectos, emociones, sentimientos, en el paciente bipolar, no los logra entender, ajá, no entiende sus estados anímicos, ajá, no los comprende, solo reacciona de manera profunda, ajá, ni entiende que está en un estado exagerado de manía, ajá, de euforia, y que no entiende que no va a poder hacer todo lo que se propone en ese momento, ajá, ni tampoco logra entender cuando está en el estado depresivo por qué la vida es así, por qué se siente de esa manera, ¿no? En cuanto al tratamiento, colega, es importante en un border revisar enfocarnos en los límites, ajá, en los afectos, en los sentimientos, en su forma de pensar y lograr un equilibrio, ajá, en cuanto a los demás y en cuanto a la forma de ser de esta persona. El tratamiento en el paciente bipolar se va a definir más en cuanto a sus estados emocionales y sentimientos, sus afectos. Ajá. Eso es importante, buscar causa y efecto y la persona. Por eso es tan importante manejar aquí a lo mejor la terapia cognitivo-conductual, ¿no, colega? Porque tenemos que ver cómo piensa esa persona para que a través de esa forma de pensar pueda empezar a reconocer e incluso a manejar sus emociones, sus sentimientos, sus estados afectivos. Ajá. Hay que entender que ambos trastornos pues, requieren definitivamente terapia psicológica. Ajá. Y muchas veces puede requerir a lo mejor terapia atención farmacológica, ¿no? O psiquiátrica, como también lo mencionamos, ¿no? Hay que entender que en el aspecto psicológico hay niveles, ¿no? Digamos que en el nivel más básico la persona no reconoce sus estados emocionales, ¿no? Se puede enojar, puede estar triste y no puede hacer conciencia o no es capaz de hacer conciencia de ellos. En el segundo nivel, la persona puede hacer conciencia de esas emociones, de esos estados afectivos, pero no generan gran cambio en su comportamiento o en su actuar. Ya los identifica hasta después, ¿no? Cuando ya, como decimos, cuando ya la regó. Ajá. Y en el nivel 3 es donde nosotros trabajamos, colega, que la persona sea capaz de identificar y gestionar sus emociones, sus sentimientos, sus estados afectivos y su comportamiento en el momento. Ajá, no así cuando ya pasó, me doy cuenta, no, en el momento ya sea capaz, ¿no? Entonces, digamos que esas son las diferencias, ¿no? Obviamente el objetivo del tratamiento desde el aspecto psicoanalítico en el borderline, el paciente debe tener una funcionalidad neurótica. Ajá. ¿Qué significa esto? Ajá. Para poder funcionar ante la sociedad, debe estar limitado por cuestiones neuróticas. ¿Cuáles lo generan? A veces las genera la estructura psíquica del superyo, el que se rige por la moral, por las reglas, los valores. Ajá. Obviamente, con el complemento del yo ubicado en la realidad, no que me vaya ahora al otro lado, ¿no? De contenerme. Antes actuaba, ahora ya no, ahora me restringo, no, es algo normal. Y en el paciente bipolar, colega, lo más importante es que funcione en base a la situación de reconocer sus estados anímicos, afectivos, emocionales, sentimientos, en base a una reestructuración del pensamiento, ¿no, colega? Para poder funcionar socialmente. Ajá. Hablo aquí del aspecto psicológico, ya el aspecto psiquiátrico es otra cosa, ¿no? No sé si ahorita
nos puedas aportar también en este sentido, ¿no? De el tratamiento farmacológico, todo eso que también es interesante en el bipolar. Pues sería lo que yo puedo comentar al respecto, colega. Sí, claro, y muy completo, ¿no? También ahí, bueno, nada más me gustaría hacer referencia a esto que mencionabas, ¿no? De cómo se cambió precisamente el nombre de trastorno maníaco depresivo, ¿no? Era el término Ujú. anterior, a Sí, bipolaridad, precisamente por este estigma, ¿no? Que se mencionaba respecto a no verlo ya como una persona, pues, hospitalizable, ¿no? Por decirlo de ujú. algún modo. Adicional a esto, en el término de la bipolaridad, acá vemos que es pues, un trastorno complejo que involucra múltiples factores, incluyendo la genética, la neurobiología y el entorno y la psicología, ¿no? Entonces, si me lo permites, lo voy a ampliar respecto a esos factores. Y en el Sí, término, los factores genéticos está la herencia. La bipolaridad tiene un componente genético significativo. Los estudios han encontrado que los familiares de primer grado de personas con bipolaridad tienen un riesgo 10 a 20 veces mayor de desarrollar el trastorno. Genes específicos, se han identificado varios genes que pueden contribuir al desarrollo de la bipolaridad, incluyendo genes involucrados en la regulación del estado de ánimo, la respuesta al estrés y la función cerebral. Además, bueno, están los factores neurobiológicos, la desregulación de los neurotransmisores. La bipolaridad se asocia con alteraciones en la regulación de los neurotransmisores como la serotonina, la dopamina y el glutamato, anomalías en la estructura y función cerebral. En los estudios de neuroimagen han encontrado anomalías en la estructura y función cerebral de personas con bipolaridad, incluyendo cambios en el volumen del hipocampo y la amígdala. Además están los factores ambientales, el estrés puede desencadenar episodios de manía o depresión en personas con bipolaridad. Está el trauma, especialmente en la infancia, puede aumentar el riesgo de desarrollar bipolaridad. Están los factores sociales, como la falta de apoyo social o la discriminación, que pueden contribuir al desarrollo de la bipolaridad. Además están los factores psicológicos, coping. Las personas con bipolaridad pueden tener dificultades para coping con el estrés y los desafíos de la vida diaria. No se preocupen, ya especificaremos este tema del coping ujú. un poquito más adelante, pero está también la autoestima. La baja autoestima y la falta de confianza pueden contribuir al desarrollo de la bipolaridad. Ajá, también está el pensamiento negativo, los patrones de pensamiento negativo y la rumiación pueden aumentar el riesgo del desarrollo de la bipolaridad. Entonces es importante destacar que la bipolaridad es un trastorno complejo que involucra la interacción de múltiples factores, ¿no? No hay una sola causa para la bipolaridad y cada persona puede tener una experiencia única, ¿no? Además, pues bueno, ahí creo que sí puedo tocar el tema en donde, pues desafortunadamente, ¿no? A lo mejor aquí menciona el tema hasta socioeconómico y en muchos Ujú. casos lamentablemente no se puede tener un tratamiento en casa, ¿no? Como tal, ni tampoco son pacientes que puedan hospitalizarse por el tema de estar asegurados, no estar asegurados. Y muchas veces estos tratamientos o este tipo de situaciones se van a, digamos, entre comillas, a solucionar en casa y no es un tema que se les ayude, ¿no? A tomar terapia, a ir con el psiquiatra o demás, sino que definitivamente se les deja a su suerte y es lamentable esta situación que muchos de estos pacientes, ¿no? Pasan su situación traumática o por lo que estén pasando, lo pasan en casa, sin ningún tipo de apoyo. Y también, por otro lado, porque también incluimos por ahí la ignorancia y el desconocimiento, muchas de estas situaciones se viven en casa por desconocimiento de que hay lugares baratos, económicos, como pueden ser el DIF, ¿no? Ujú. O los centros de salud, en Así donde es. se puede otorgar también terapia a un bajo costo, ¿no? En donde no debe ser por un factor el tema económico, o las personas que trabajan, ¿no? O sea, simplemente tienen un seguro en el cual pues también pueden tomar una terapia, ¿no? En esta situación, aunque sabemos y lo hemos dicho constantemente que los tratamientos a veces son
largos, ¿no? Te dan la cita a un largo tiempo. También pueden incluir promociones algunos psicólogos en donde pueden tener la terapia de bajo costo en un horario específico, ¿no? Entonces, creo que por el tratamiento no debe de detenerse el apoyo, sino que pues por ahí pueden tener varias alternativas, ¿no? Para el tratamiento. No sé si respecto a esto quieras mencionar algo al respecto, colega. Pues esa parte reforzarla, ¿no? Con esto que mencionas, al final es bien importante que se habla, algunas estadísticas hablan que del 100% de personas que padecen el trastorno bipolar en cualquiera de sus tipos, de ese 100%, vamos a ponerlo así, de 100 personas en total, eh, 4 personas padecen el trastorno, ¿verdad? Y de esas 4 personas, una es la que va a recibir una atención adecuada, las otras 3 no. Ajá, entonces, esto es bien importante por lo que mencionas. Hay instituciones que sí tienen costos muy accesibles, pero aún así, con todos estos costos accesibles, lamentablemente hay gente que ni así puede pagar esos costos tan accesibles, ¿no? ¿Qué se puede hacer en estos casos? Ajá. De entrada, por ejemplo, en estas instituciones que mencionas, como por ejemplo el DIF o algún otro tipo de institución, de centros de salud, o incluso instituciones, que están ahí como sociedad, ajá, como instituciones de atención, o de fomento social, que no tienen fines de lucro ni nada, pueden llegar a dar la atención gratuita. Ajá. Se hace un estudio socioeconómico, ¿sí? Uno puede buscar incluso en el internet asociaciones, no eran sociedades, son asociaciones, ajá, sin fines de lucro, que apoyen a personas con trastorno bipolar o trastorno depresivo, así como hay atención a la mujer y todo de forma gratuita y las asesoran legalmente, les dan atención psicológica y todo eso, también hay para algunos trastornos. ¿Por qué se da esto? Hay personas de mucho dinero que de repente tienen esa fase filantrópica, ¿no? Es decir, amor al ser humano, y se junta con que a lo mejor uno de sus hijos o algún familiar muy cercano o un ser querido padecen el trastorno bipolar o depresivo o lo que sea, ajá, así como el Teletón, ¿sí? Que es una fundación, todo eso, sin entrar a cuestiones que ahí son medio raras del Teletón y algunas empresas ahí más claramente Televisa, ¿no? Vamos a decir tal cual. Tienen ahí intereses ocultos, pero, por ejemplo, el Teletón atiende a mucha gente, independientemente de otras situaciones ya más políticas y todo eso, atiende a mucha gente incluso hasta sin costo, ¿ah? O con costos demasiado accesibles, ¿no? Es como la universidad, ¿no? La UNAM, ajá, que pagas tus 100 pesos al año y con eso ya tienes derecho a estudiar la preparatoria, una carrera, ¿no? Así, ajá. O incluso a veces ni siquiera se paga eso en algunas instituciones escolares. Entonces es importante que la gente sepa que puede buscar opciones, ¿no? Y que no se quede con eso. Pero otra situación, colega, mucha gente no sabe que tiene el trastorno bipolar, ¿no? O algún otro tipo de trastorno o padecimiento, ¿no? Es parte de su vida y así creen que es la vida. Ah, no saben detectarlo. ¿Por qué? Porque no han logrado hacer conciencia. Ahorita vamos a mencionar algunos rasgos o características del trastorno bipolar enfocados ya sea a la etapa o fase depresiva y a la fase maníaca, ¿no? Para que las personas que nos ven puedan decir, ah, pues a lo mejor yo tengo eso, esperemos que no, como decimos, tocamos madera, o puedan conocer a alguien más que pueda padecerlo. Ajá, no es así como que lo identifique nada más en mí, no lo tengo, ay, qué bueno, ajá, no, sino a lo mejor hay alguien que yo diga, pero en esta persona veo estas características, estos rasgos, entonces pues le voy a mandar esta información, ¿no? Pero eso es lo que yo ahorita podría agregar, ¿no? Ya nos harás favor de platicarnos lo que es el coping, ¿no, colega? No sé si sigue este Sí. tema un poquito más adelante, pero No, me sí me reservo gustaría entrar. para eso. Adelante. Nada más que antes de eso me gustaría a lo mejor mencionar algunos
precisamente algunos famosos que han hablado de su depresión maníaco o depresiva, o en este caso de bipolaridad, que es como Catherine Zeta-Jones. La actriz ha hablado sobre su diagnóstico de trastorno bipolar 2 y cómo ha aprendido a manejar sus síntomas. Demi Lovato, la cantante y actriz, ha sido abierta sobre su lucha contra la bipolaridad y ha utilizado su plataforma para concientizar sobre la importancia de la salud mental. Stephen Fry, el actor y presentador británico, ha hablado sobre su diagnóstico de trastorno bipolar y cómo ha aprendido a manejar sus síntomas a lo largo de los años. Kanye West, el rapero y diseñador de moda, ha hablado sobre su diagnóstico de trastorno bipolar y cómo ha influido en su creatividad y comportamiento. Además, Lady Gaga, la cantante y actriz, ha hablado sobre su lucha contra la depresión y la ansiedad y ha utilizado su plataforma para concienciar sobre la importancia de la salud mental. Nada más quería mencionar esto porque, pues, de algún modo, cuando tenemos efectivamente pues un modelo que ha padecido estas situaciones, pues es que podemos precisamente comprender, ¿no? Como por lo que han pasado muchas veces, a veces estas situaciones se asocian también a la creatividad. Se habla de algunas personas, en el caso de Isabel Allende, ¿no? De la escritora, como precisamente tenía un padecimiento, no puedo especificar ahorita cuál, pero que se dice por ahí que cuando se le corrigió este trastorno, según esto, ya no escribía de la misma manera, ¿no? Isabel Allende, y así ha habido varios casos, ¿no? Donde se menciona que se les curó ese padecimiento y entonces la genialidad se fue, ¿no? Pero, pues bueno, nada más son algunos datos ahí que se mencionan, ¿no? No Es sé si tú quieras importante. mencionar algo al respecto, colega. Ah, sí, colega, es Ujú. difícil diferenciar en qué tanto mito es esto, ¿no? De que gracias a mi trastorno pude hacer y cosas, ¿no? Si nos vamos al aspecto psicoanalítico, hay un mecanismo de defensa que se llama sublimación. Ajá. Precisamente es cuando tengo un conflicto psicológico, lo voy a sublimar, es decir, lo voy a transformar en algo más aceptable socialmente, o lo voy a ir expresando de esta manera, ¿no? Y es cuando se da, por ejemplo, en algunos artistas, ¿no? Ya sea en la pintura, ¿no? Van Gogh, por ejemplo, ¿no? También hay que tener en cuenta esto, ¿no? Pero es difícil, ajá, determinar que en sí el trastorno es el que pudiera generar esa creatividad, ¿no? Porque hay que entender que igual desde el punto de vista psicoanalítico tenemos dos pulsiones, Eros y Tánatos, ajá. Eros es la que va enfocada es la pulsión de vida y va enfocado a la creatividad, que es la que trata de equilibrar y de alguna manera contener a Tánatos, que es la parte destructiva, o va enfocado a la pulsión de muerte, ¿no? Entonces, ya son términos psicoanalíticos, pero lo que sí podemos asegurar, colega, que las personas que mencionas, más o otras más, que han padecido el trastorno, pues seguramente lo que han generado, tanto bueno como malo, no se hubiera dado sin el trastorno. Ajá. No, no necesariamente gracias al trastorno, crearon esas obras de arte o esa literatura, no, pero sí es un conjunto entre el trastorno más aparte otras características de su personalidad, ¿no, colega? Y algo que mencionaste ahorita también que me llamó mucho la atención, que normalmente se habla de que el trastorno bipolar es un padecimiento que la persona va a tener durante toda su vida, pero que puede ser controlado al grado de que la persona puede tener una vida normal. Ajá, eso es importante aclararlo, ¿no? No así, si no se tiene la atención adecuada, pues la persona va a padecer pues prácticamente por toda su vida. Ajá. En algunos aspectos neurofisiológicos se habla que a lo mejor algunos cambios hormonales, bioquímicos o algo así en el cerebro pueden generar que desaparezca, pero eso está entre comillas, ¿no, colega? No está comprobado. Lo que sí se habla es que el trastorno bipolar es algo que puede estar presente toda nuestra vida, pero que si llevamos el tratamiento adecuado, nuestra vida puede ser normal, sin ningún problema, ¿no? O hay gente que pareciera que ya lo superó y después vienen recaídas porque se descuida. Hay que tener atención en esas cuestiones, ¿no, colega? Sí, a lo mejor otro actor que a mí me gustaría mencionar, que a mí se me hace un buen actor,
y que ha mencionado también tener bipolaridad es Ari Telch, ¿no? Un personaje de las Sí, telenovelas sí. que efectivamente él ha referido precisamente en entrevistas a padecer este trastorno y cómo lo ha, pues, ha tenido estos tratamientos, ¿no? Para precisamente, pues, pacificar, digamos, el trastorno y poder seguir trabajando, ¿no? Porque a final de cuentas también él es un buen actor y como bien lo dijiste hace rato, ¿no? O sea, podemos convivir y cohabitar con nuestro trastorno, simplemente como que también hay que tener ese tratamiento adecuado, ¿no? Sí. Entonces, pues bueno, por ahí me gustaría mencionar precisamente este, pues que sería como una técnica, ¿no? Del coping que se mencionó aquí, que pues yo creo que en estas temáticas se menciona, que es el desarrollo de habilidades para coping, ¿no? Que es Ujú. fundamental para manejar el estrés y los desafíos de la vida diaria, especialmente cuando se enfrentan a trastornos del estado de ánimo como la bipolaridad. Entonces, pues vamos a mencionar por ahí algunos. Habilidades para coping, está el reconocimiento y aceptación de los sentimientos, aprender a reconocer y aceptar tus sentimientos en lugar de negarlos o reprimirlos. Además están las técnicas de relajación, aprender técnicas de relajación como la respiración profunda, la meditación o el yoga para ayudar a reducir el estrés y la ansiedad. Y bueno, yo que he tenido un poco de meditación, colega, es conectar esta tranquilidad, este estar relajado con una música de fondo que te pueda ayudar como a concentrarte, ¿no? ¿A concentrarte en qué? Pues en diversas cosas. A lo mejor al principio te vas a dormir, con un primer comienzo a lo mejor te vas a relajar tanto que vas a tender a esta relajación de dormirte, pero con el tiempo vas a ir entendiendo que la relajación es para conectar con tus pensamientos. Entonces, a eso Ujú. ayuda la meditación. Es importante alguien que ya ha pasado por eso porque a lo mejor en las primeras ocasiones o sesiones de meditación puedes pensar que no ayuda en nada, ¿no? Porque precisamente te induce a dormir. Pero ya con el tiempo cuando lo manejas, cuando lo vives, lo experiencias, te das cuenta que en realidad la intención era eso, conectar tu concentración, el estar presente en tus pensamientos, ¿no? Y que no te vayas, porque ciertamente hay una posición que a mí me enseñaron en terapia, precisamente, en una de mis terapias que he tomado, que es la posición del ninja, ¿no? O del ninja, en donde tú te pones en los pies, los levantas los pies, Ujú. los levantas, digamos, los Como levantas los tobillos, la danza. sí, los levantas y de repente, después de estar mucho tiempo en esa posición, tu mirada tiende a perderse, porque pues estás cansado, te terminas cansando y tu mirada tiende a perderse, ¿no? Entonces, lo que te dice el terapeuta es, enfócame, o sea, enfócame a los ojos, mírame a los ojos, ¿no? Porque tú cuando estás en situaciones de estrés, tiendes a irte. Ujú. Entonces, esto te ayuda a focalizar, ¿no? A estar presente en situaciones incómodas, en momentos en los que se requiere de nuestra atención total, pero la mayoría de gente está acostumbrada a irse, ¿no? Ujú. A evadir situaciones que puede controlar o que puede manejar, pero que lo deja al cansancio, ¿no? Deja que el cansancio sea el Ujú. que reine en lugar de hacerse cargo de las situaciones. Y es, en realidad, cuando nos podemos mostrar que somos adultos o que nos podemos hacer cargo de nuestras cosas, pues debería ser más bien en momentos difíciles, no nada más en momentos fáciles. En momentos fáciles Ujú. cualquiera puede, pero ya Sí, en momentos donde requieren estrés y donde necesita estar concentrado, no cualquiera lo hace, ¿no? Entonces eso es lo que ujú. nos ayuda a veces estas técnicas a darnos cuenta, ¿no? No sé si quieras mencionar algo al respecto, colega. Sí, claro que sí. Mira, con respecto al coping, ¿no? Como mencionabas, hay varias técnicas o herramientas que se pueden utilizar para principalmente una forma de afrontamiento, ajá, ante situaciones que nos generan preocupación, estrés o estados de tensión. Ajá. ¿Cómo lo podemos ir disminuyendo? Lo que mencionaste, ¿no? Ejercicios de respiración, ejercicios de relajación, ejercicios mentales y físicos, ¿no? Y con esta situación lo que generamos es que evitamos esa atención dispersa, ¿no? Que puede estar aquí, puede estar allá con tantas situaciones, ¿no? Entonces lo que comentas es centrarnos o
concentrarnos más bien, ¿no? Porque podemos poner atención en algo, pero no necesariamente estar concentrados. La concentración es un nivel más alto de nuestro pensamiento para centrar nuestra atención en algo y lograr entenderlo, ¿no? Lograr hacer conciencia de esa situación. Eso sería la concentración, ¿no, colega? Entonces, bien interesante esto que mencionas. ¿Y por qué es esto tan importante? Porque son ejercicios que podemos hacer, ¿ah? No necesitamos ir a una institución y pagar 300, 1000 pesos. No, en realidad no. Se pueden compartir como tú ahorita nos lo estás compartiendo, esta posición de ninja y todo esto. La verdad yo no sabía esa reacción que puede llegar a tener, ¿no? Ya cuando lo mencionas, pues lo va asociando uno, ¿no? La postura te agota o genera una reacción en el sistema nervioso, lo que sea, ¿no? Pero es eso principalmente, ¿no? Son técnicas muy sencillas que la persona puede ir haciendo y lograr quitar situaciones que dispersan su atención, su mente, que le generan preocupación, tensión, estrés, todo eso, ¿no, colega? Es bien interesante esto que mencionas. Sí, y que corrijo, es la posición del samurái. Ya es como se ponen los samuráis, así como que en esta posición, ¿no? Y nada más que Mm, con la diferencia de que levantas los pies, levantas los tobillos. Ajá. ok, Entonces, no es del ninja, es de del samurái. puntitas, trae Sí, de de puntitas, puntitas. ¿no? Así Sí. es. Y sí, efectivamente de eso se trata la meditación, donde pues en realidad son puntos de concentración. Realmente quien ha tomado una meditación se dará cuenta de que todo inicia como viendo una luz, ¿no? Una luz grande. Después esa luz a lo mejor la sientes en el cuerpo, cómo va pasando ciertas partes del cuerpo. Y en realidad es para que nosotros nos demos cuenta de cómo vamos sintiendo a veces a lo mejor esta parte de apretar los músculos, luego soltarlos. En realidad tiene que ver con eso, con concentrarse, ¿no? En ciertas partes del cuerpo. Pero bueno, me voy también a actividades físicas, en donde se Ujú. pueden realizar actividades físicas regulares, como caminar, correr, nadar, para ayudar a mejorar el estado de ánimo y reducir el estrés. Además está la conexión social, pues se puede mantener una conexión social fuerte con amigos y familiares para tener un sistema de apoyo y reducir la sensación de soledad. Además están el aprender técnicas de pensamiento positivo como la reestructuración cognitiva o la terapia cognitiva para ayudar a cambiar patrones de pensamiento negativos. También está aprender a gestionar el tiempo de manera efectiva, para reducir el estrés y la ansiedad causados por la sobrecarga de trabajo o responsabilidades, que esta es una situación que hay que de hacer notar, ¿no? Porque muchas veces las personas viven en su cotidianidad, en el trabajo de repente, pues es llegar del trabajo a la casa, de la casa a dormir y luego al otro día ir nuevamente al trabajo y no se dan esos tiempos, esos espacios de relajación o hasta si tú quieres, como decíamos aquí, de socializar con personas, sino que de repente dejan de hacer eso, ¿no? Y eso de repente pues los hace que la cotidianidad se vuelva más difícil de sobrellevar. Además están, bueno, las técnicas de resolución de problemas, como aprender, en este caso, como la identificación de problemas, la generación de soluciones, la evaluación de resultados. Ahí me gustaría hacer notar que un adulto responsable, ¿no? Que se hace notar o se hace llamar responsable, tiene mucho que ver con la resolución de problemas. Yo siempre les hago notar también en terapia que somos solucionadores de problemas, ¿no? Podríamos agregarles Ujú. crónicos, ¿no? O algo así, Sí. porque a final de cuentas todo el tiempo estamos resolviendo cosas, ¿no? O sea, qué mejor cuando resolvemos cosas hacia nuestro núcleo familiar, pero la realidad es que en realidad pues cuando somos adultos a veces nos responsabilizamos hasta de cosas que nos están pasando alrededor de nosotros, ¿no? ¿Quién se puede hacer cargo a lo mejor de una situación incómoda, ¿no? O sea, vamos a poner aquí, voy a poner de ejemplo una situación, ¿no? Pero de repente ves en el cine, qué sé yo, tú vas al cine y ves una persona que se pelea con una novia que le avienta las palomitas al novio, ¿no? Y se va, ¿no? Y entonces deja al novio ahí todo incómodo, ¿no? ¿Qué pudiéramos hacer en esa situación? Pues a lo mejor Recogiendo mucha las gente diría palomitas. recoger las palomitas,
¿no? No, en ese caso, pues mucha gente no hace nada, ¿no? O sea, pero alguien, un adulto responsable pudiera acercarse, oye, ¿estás bien? ¿No? A la persona que se quedó, haya sido la mujer o haya sido el hombre, oye, ¿te encuentras bien? No, pues que sí, ¿no? O sea, y ya como que a lo mejor ese acercamiento pudiera ayudar a que la persona se siente menos incómoda, ¿no? O sea, como hacerle Ujú, notar que estas situaciones pasan a veces, que no siempre se puede estar bien con las personas, etcétera, ¿no? Pero, o sea, nada más es una situación a lo mejor hipotética, pero a ese punto voy. Las personas muchas veces se vuelven esas personas tomadoras de decisiones, ¿no? También habrá quien diga, yo no hago nada, ¿no? O sea, yo no me meto, y también esa es una decisión, ¿no? Pero ujú, es ahí donde empezamos a construir nuestra personalidad y precisamente nuestro andar en la vida, ¿no? También está por ahí el cuidado personal, aprender a cuidar de uno mismo, incluyendo la alimentación saludable, el sueño adecuado y la higiene personal, ¿no? Es más, en este momento que venimos de un diciembre que pudo haberse sido pesado en la cuestión de comer mucho, ¿no? Eso es bien sabido por todos de que las reuniones familiares de repente la cena ujú. familiar y todo esto nos hace comer de más, ¿no? Entonces, a lo mejor en enero pudiera venir la recuperación de decir, ¿sabes qué? Ahora voy a cuidar lo que como, a lo mejor hacer un poco de ejercicio para empezar a bajar de peso, ¿no? Y eso creo que es común a todos, que nos puede pasar en cualquier momento, ¿no? O sea, las reuniones Ujú, familiares implican, pues, compartir con nuestros seres queridos y pues hay una sensación pues, de sentirnos bien, ¿no? Y como nos sentimos bien, pues entonces comemos más, ¿no? También está por ahí las estrategias para implementar pues las habilidades para coping, ¿no? Entonces la primera está el establecer metas realistas y alcanzables para implementar habilidades para coping, ¿no? Esas metas pueden ser a corto plazo, a mediano y a largo plazo, ¿no? Es bien sabido. Además, crear un plan de acción para implementar habilidades para coping, incluyendo la identificación de recursos y apoyo, ¿no? No nos vamos a poner una dieta, ¿no? Que incluya pescado diario, porque a lo mejor no hay dinero ujú. para comprar pescado diario, ¿no? Pero podemos variarle, ¿no? De repente una pasta, de repente ahora sí un pescado, pero de repente también puede ser pollo, o de repente también podemos incluir, qué sé yo, arroz, ¿no? Pero entonces, efectivamente, tiene que ser realista, ¿no? Este tipo de regulación que hacemos. También está practicar regularmente habilidades para coping, para desarrollar la confianza y la competencia, ¿no? Entonces también está el buscar apoyo de amigos, familiares o profesionales de la salud mental para obtener orientación y motivación. Además, pues bueno, evaluar y ajustar regularmente el plan de acción para asegurarse de que están alcanzando las metas y están desarrollando habilidades efectivas para coping, ¿no? En este aspecto puede ser a lo mejor un calendario o un blog de notas, ¿no? En donde vayamos marcando los avances que hemos tenido y darnos cuenta de que generalmente nuestro punto de partida, ajá, puede ser el que en donde no estábamos haciendo nada. Entonces, cualquier acto después del punto de partida, pues es bueno, ¿no? Porque a final de cuentas ya estamos avanzando, ya estamos haciendo cosas. Yo siempre lo noto cuando, en mi caso particular, yo tengo este conflicto cada año, ¿no? De iniciar a hacer ejercicio, además. Pero yo lo noto, a diferencia del primer día que inicié, todo lo demás puede llamarse actividad física, puede llamarse ejercicio o como sea. A final de cuentas, todo inicio, toda actividad es mejor que no hacer nada, ¿no? O sea, ciertamente, hasta el hecho de caminar ya es un punto de partida, ¿no? Porque a final de cuentas, antes de eso no estabas haciendo nada. Entonces, pues bueno, esto es un poquito de lo que pudieran incluir para empezar a hacer otras actividades o un plan de acción. A veces no todo es nutrición, no todo es hacer ejercicio, también pueden empezar a lo mejor un curso, ¿no? O sea, mucha gente, como dices, canaliza su atención a lo mejor en clases de guitarra, en clases de piano, o a lo mejor hasta en meterse a estudiar a la escuela, ¿no? O sea, mucha gente inicia su preparatoria o inicia su universidad en línea y a lo mejor esto puede ser un tipo de implementación para empezar a hacer cosas que cambien tu rutina diaria, ¿no? Empezar a hacer Ujú. otras situaciones. Pero bueno, al respecto no sé si quieras mencionar algo o mencionar alguna otra situación, colega. Sí, pues mira, como ya vamos
Yo creo que nos vamos acercando al cierre de este Sí, sí. podcast. Me gustaría hacer como un resumen o una conclusión, ¿no? Del trastorno bipolar, ajá, el Ujú, cual se caracteriza por cambios de humor persistentes con periodos de elevación y remisión. ¿Qué significa esto? ujú. Hay periodos muy intensos y otros no tan intensos, en los que podemos hablar de manía, que son, vamos a ponerle ahí estos síntomas como la persona puede tener grandiosidad, autoestima muy inflada, ideas, se vuelan en sus ideas, pensamientos no muy acelerados. También esto genera que no sean tan atentos en algo, ¿eh? Porque como quieren todo, ajá, pues como que no se centran en algo principalmente, ¿no? Tienen mucha agitación psicomotriz, es decir, hay como hiperactividad, ¿no? Excesivo tiempo dedicado a ciertas actividades, a veces puede ser a una sola actividad, aunque su mente también está en otros lados, ¿no? Menos necesidad de dormir, participación en actividades de riesgo, lo que mencionábamos hace ratito, ¿no? Estados de ánimo, se expresa demasiado, muy eufórico, a veces pueden ser extremos en cuanto a pueden ser personas que se irritan fácilmente, ¿no? También puede haber un aumento de la energía y disminución de la cantidad del sueño, ¿no? Lo que comentaba, ¿no? No nada más es de que no tengo ganas de dormir, sino que también tengo ganas de hacer muchas cosas, ¿no? Todo esto, ¿no? Tiene que ver con lo que es la manía. También hay que reconocer la parte hipomaníaca, ajá, o la hipomanía, que son todos estos síntomas, pero en menor grado, ¿ah? No son tan exagerados, ¿no? Por otro lado viene el aspecto de la condición clínica, vamos a ponerlo así, de la depresión, en el aspecto bipolar, ajá, y los síntomas puede ser una persona que duerma demasiado o que no duerma, ajá, por sus preocupaciones, por esa cuestión de no poderse centrar en un descanso, ajá, la mente está activa, ¿no? Hay que entender que en una depresión la mente no se relaja ni está ahí como en un estado ahí, casi, casi blanco, ¿no? En el que no hay pensamiento, no. La mente se mantiene activa, pero lamentablemente en pensamientos que pueden ser catastróficos, en pensamientos hacia la propia persona muy disminuidos, un autoconcepto muy negativo, ¿no? También puede haber hiperfagia, ¿no? O hipofagia, es decir, o pueden comer demasiado o pueden dejar de comer, ajá. Por ejemplo, en el aspecto, en la parte de la manía, la persona puede dejar de comer, ajá. ¿Por qué? Pues porque tiene tanta energía que no necesita recuperar energía ni con sueño ni con alimento, ¿no? Ni con descanso. O lo contrario, está desgastando tanta energía que puede tener esa necesidad a lo mejor de comer un poco más, ajá, pero a lo mejor no así de dormir más, no, eso sí se suele ir, ¿no? También hay un retraso psicomotor, ajá, o agitación se presenta, como mencionábamos, tanto en la depresión como en la manía puede haber síntomas psicóticos, ajá, o brotes psicóticos, puede haber la habilidad afectiva, es decir, como que hablar demasiado, a veces lo relacionamos con la persona que puede expresar muchas emociones o definitivamente pareciera que no tiene ni emociones, ¿no? Puede ser así de extremo esta situación, ¿no? Aceleración de pensamiento también, tanto en la manía como en la depresión, ajá. Y hay que tener en cuenta que este tipo de trastorno nos puede llevar a otros tipos de trastornos o estar asociado con otros trastornos que incluso los otros trastornos hagan que el trastorno bipolar se maximice, ¿no? Eso es lo que vamos a entender por lo que es el trastorno bipolar, ¿no? Algo bien importante es a lo mejor el tratamiento. Hablábamos un poquito de lo que es el tratamiento psicológico. Me gustaría aclarar algo que aquí, cuando tú mencionaste de dónde puede venir, ajá, digamos, la etiología, todas estas cuestiones, algo que es bien interesante es la relación con la familia, colega. Ajá, es algo que también hay que hacer énfasis, ¿no? Hay que entender que una persona puede irlo desarrollando a lo largo de los años desde su primera infancia, ajá, donde hay que tener en cuenta
cómo fue la relación de los padres, entre ellos y hacia los hijos, porque normalmente cuando, digamos, la relación de los padres es armoniosa, pero choca con la cuestión paterna, es decir, de que andan ahí medio perdidos en la cuestión de la enseñanza, de la educación, de la atención, del amor hacia los hijos, puede ir desarrollando este tipo de situaciones no tan intensas. Sin embargo, si la relación entre los padres y la enseñanza hacia los hijos, o digamos, la paternidad, de alguna manera es muy deficiente o de plano es deteriorada o nula, esto sí puede llevar un porcentaje alto, tal vez hasta un 40% de mayor probabilidad en que la persona desarrolle estados depresivos o estados bipolares, ¿no? Entonces, es importante, es interesante verlo desde ese aspecto. En la terapia psicológica, colega, hay que entender que nosotros vamos a tener que, de alguna forma, identificar, ¿no?, al paciente, pero el paciente principalmente le podemos enseñar a que él identifique sus estados afectivos, sus estados emocionales, ¿no? Digamos que nuestra labor en conjunto con el paciente es reducir las ideas negativas que tiene de sí mismo. Eso es importante entenderlo, ¿no? Y ¿por qué no? Incluso sobre el entorno, cuando pensamos que el entorno es muy agresivo hacia mi persona, ¿por qué me pasa esto? O no me merecía aquello. O incluso hay gente que lo lleva al otro lado, pues, me merezco todo esto que me sucede, ¿no? Porque a veces están juzgando, ¿no? Incluso hasta de malas personas, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? En la psicología, en la terapia psicológica, lo que vamos a manejar también va a ser una reestructuración de pensamiento en base a identificar ideas irracionales del paciente, tanto en la fase maníaca como en la fase depresiva, ¿no? Tenemos que generar que el paciente aumente el número de situaciones agradables en su vida, porque de repente vemos que su dinámica diaria, pues no precisamente está generando cuestiones de bienestar o fomentar alegría o fomentar momentos a lo mejor de bienestar, ¿no? Entonces hay que tener atención en esto, y esto se le llama activación, que la persona busque ya sea tener actividades o entretenerse en cosas que también sean positivas, no nada más cumplir con sus responsabilidades, esas pues las tiene que hacer cualquier persona, pero el asunto es que también hay que hacer cosas que nos den satisfacción o bienestar por el solo hecho de hacerlas, que no tengan relación con ningún otro tipo de responsabilidad, ni por hacerlo por otras personas, ni nada por el estilo, ¿no? Obviamente tenemos que generar ese incremento en la capacidad de hacer bien las cosas, lo que mencionabas, ¿no? Resolución de problemas, ¿no? Mencionabas esta parte de que somos personas que normalmente estamos resolviendo problemáticas, ¿no? Ya en el caso del psicólogo, pues en conjunto con el paciente para que pueda resolver sus problemas, no nosotros resolverle sus problemas, Hay que tener bien claro. Esto también va para los papás, ¿no? Que terminan resolviéndole los problemas a sus hijos, no. Hay que enseñarles a que ellos pueden resolver sus propios problemas, o cuando no son capaces por la edad, por la falta de experiencia, de aprendizaje, etcétera, sí ayudarles a resolver el problema, pero en conjunto. Eso se va aprendiendo, ¿no? También es importante el aumento en la calidad de las relaciones interpersonales, porque de repente es una persona que se puede aislar o la pueden aislar, por ejemplo, en la fase maníaca, híjole, a veces son personas que le chocan a otros, ¿no? Ay, es que su forma es muy exagerada y quiere hacer y no sé qué, a la mera hora no hace nada, por X situación, ¿no? Entonces, estas personas tienen que desarrollar habilidades sociales. Es bien interesante esta parte, ¿no, colega? Es donde nosotros también trabajamos bastante, ¿no? Que la persona pueda relacionarse socialmente, porque somos seres sociales a final de cuentas. Entonces, esto es parte importante, tanto en la fase depresiva que me voy alejando, como en la fase maníaca que a lo mejor voy generando que los demás se alejen de mí.
y la reducción de la respuesta emocional negativa. Ajá, es ahí a donde también trabajamos, ¿no? Tener esa gestión emocional, desarrollar esa inteligencia emocional para que la persona sepa identificar sus estados afectivos a partir de generar la reflexión, el análisis e identificar su forma de pensamiento, ¿no? Todo esto es importante, ¿no, colega? Ahora en la cuestión farmacológica, pues hay varias formas, ¿no? Pero lo que se maneja mucho es el litio, ajá, el carbonato de litio para las personas que sufren trastorno bipolar, ajá. Se manejan los antidepresivos, obviamente, se manejan los ansiolíticos, es lo que se suele manejar ahí, e incluso los antipsicóticos, colega, porque como hemos mencionado a lo largo de este podcast, la persona puede llegar incluso a estados psicóticos, ajá, tanto en la fase depresiva profunda como en la fase maníaca en exceso, ¿no? En la euforia, todo esto. Entonces también es importante saber que la persona puede requerir incluso de antipsicóticos y por eso es importante la atención psiquiátrica. Ambas, tanto la atención psicológica como la atención psiquiátrica, ¿no? Es una situación que se debe de atender digamos, de manera integral, colega. Pues digamos que hasta aquí yo iré cerrando con respecto al trastorno bipolar. Ajá, es un trastorno muy incapacitante que la persona debe de aprender a identificar si lo tiene o si alguien cercano que conozca o alguien querido, un familiar, un amigo, lo tiene, poderle proporcionar estas herramientas, ¿no? Esta información. Claro, y que pues bueno, a final de cuentas nada más hacer notar, ¿no? O sea, es muy, pues yo diría fácil notarlo en cuanto a que las personas viven altibajos muy notorios, ¿no? Ujú, Entonces, no es así como que de repente una persona comúnmente puede a lo mejor tener una semana mala, ¿no? Como bien lo dijiste, y pues a lo mejor estar a lo mejor bajoneada, como se dice normalmente, esa semana, pero ya las demás lo ves como que activo y haciendo cosas, teniendo sus amistades y demás. A una persona con bipolaridad, pues sí puede ser que lo veas en la mañana muy bien, ¿no? Con manía, y en la tarde ujú, demasiado mal, ¿no? Entonces es como que muy fácil darse cuenta de que una persona está pasando por esto. Entonces sí, sí he llegado a notar, a observar personas que de repente hasta hablan solas, ¿no? ¿Por qué? Porque de repente traen esta cuestión hasta incómoda y tienen que estabilizarse. Su estabilización ujú. consiste en hablarle a alguien. No es que sea esquizofrenia, simplemente están tratando de regularse. Ajá, entonces puede ocurrir eso, ¿no? Entonces, también, pues nada más, si tienes a alguien que está padeciendo por una situación de estas, pues a lo mejor lo ideal sería, pues tratar de ayudarlo, ¿no? O sea, ¿cómo? Pues a lo mejor acercarle, a lo mejor los números de algún psicólogo o alguna cuestión donde ella pueda apoyarse, ¿no? También la red de apoyo es importante, personas que están tomando a lo mejor un medicamento, es importante que no consuman drogas o alcohol, ¿no? Porque al Sí. final de cuentas puede perjudicarles mucho. Establecerse una rutina es importante. Ya lo decía yo, a lo mejor tomar ya sea clases o a lo mejor ir a meditación o demás sería importante y regular también el tema del sueño, dormir bien, tratar de estar precisamente, lo decías muy bien, con el círculo que te juntas es importante. Ajá, o sea, las personas que pueden estar a tu alrededor, pues pudiéramos notar si hay personas negativas o demás, a lo mejor esto puede hacer como que también tu entorno se vuelva negativo, entonces también tener cuidado en eso y cuidar lo que comes, ¿no? O sea, creo que lo que comes, lo que tomas, es importante estar como que constantemente viendo podcasts, leyendo libros, qué sé yo, eso puede ayudar, a lo mejor viendo series, qué sé yo, puede ayudar a que también tengas pues un entorno positivo. Pues también de mi parte sería todo, colega. En este caso tuvimos el trastorno del borderline, ajá, antes llamado maníaco depresivo. Este es el podcast Perspectivas Psicológicas. Desde luego estamos haciendo estas temáticas con la intención de acercar información a las personas y que pues pudieran conocer a alguien en su entorno y que le puedan proporcionar este podcast informativo
acerca de cómo puede estarse viendo el borderline en las personas, ¿no? Pues los invitamos a que Claro vean que la sí, colega. repetición. Ujú. ¿Te Este, escucho? de Ujú. repente manejamos algunos trastornos. El borderline sería el trastorno límite de la personalidad. Ajá. Ahorita nos enfocamos al trastorno bipolar, antes llamado trastorno maníaco depresivo, ¿no? Ajá. Así es, sí, 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 cierto. sí. La bipolaridad, perdón, la bipolaridad, Sí, que sería en este caso lo que antes se llamaba maníaco depresivo. Sí, precisamente hicimos la diferenciación en este y podcast. con el Entonces, nada borderline. más que las personas, así es, nada más que precisamente es confuso. Entonces, para que las personas lo puedan ver, pues entonces que vean la repetición y ya ahí les podemos dar toda esta información que hoy trajimos para ustedes, ¿no? Y muchas gracias por hacer también esta adecuación, ¿no? Por ahí, colega, pues tenemos nuestras redes sociales. Yo estoy como Psicomar Susano en mis redes sociales. Pueden ver la repetición y los diferentes clips que ponemos. Si gustas darnos también tus redes sociales para que la gente vea las repeticiones. Claro, con gusto, colega. Mis redes sociales de Psicología del Alma, estamos en YouTube, estamos en Facebook, en Instagram, en TikTok, en Twitter, X, ahí estamos. Y ya de manera directa, Israel Galicia, psicólogo y tanatólogo clínico, estamos en el WhatsApp, me pueden contactar directamente a mi número de WhatsApp. Es el 55 14 93 95 80, colega. Pues es un gusto y obviamente no está por demás comentar que nosotros podemos manejar este tipo de trastornos en psicoterapia, aunado a lo mejor al tratamiento psiquiátrico o farmacológico que requieran este tipo de trastornos, ¿no, colega? Un gusto nuevamente estar contigo, colega. Comentar que vamos a seguir hablando de cada tipo de trastorno mental, trastornos de personalidad, y por ahí abordaremos el borderline o trastorno límite de la personalidad ya más adelante, pero esta es la línea que vamos a seguir, ¿no, colega? Comentarle a quienes nos hacen favor de vernos, de seguirnos, igual que nos den like, por favor, que nos compartan, eso le ayuda mucho a nuestras páginas, al contenido, para poderlo seguir dando, pero principalmente para que llegue a más gente, ajá, y las personas tengan por lo menos esta herramienta para de alguna forma identificar, ajá, este tipo de problemáticas que tenemos los seres humanos. De mi parte es todo. Nuevamente, un gusto, colega, estar aquí en Perspectivas Psicológicas. Pues yo me despido, colega. Nos vemos en la siguiente con otro trastorno. Así es que nos vemos y cuídense. Hasta luego. Hasta luego.